Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy vamos ya a hacer la conferencia número 564 y como siempre pues vamos a hacer la segunda parte de las noticias más interesantes que han salido esta última semana. Noticias relacionadas pues con esas antiguas profecías escritas en la Biblia y que nos hablaban acerca de cómo serían los fines de los tiempos. Y vemos realmente cómo al comparar la actualidad con lo que estaba escrito, pues va coincidiendo cada vez más, va coincidiendo como un guante. Desde luego todo esto nos debería de hacer pensar, nos debería de hacer reflexionar y de indagar a fondo acerca de si todo esto es así o no es así para, en fin, poder tomar también nuestras propias decisiones. De nada sirve tener toda esta información si luego se queda todo en la mesita de noche. Bueno, nosotros hoy vamos a hacer este repaso y empezaremos por el título que le hemos puesto a la conferencia, pues que es este, muertes de ufólogos, porque sí, esta última semana pues ha habido, en fin, dos noticias en relación a esto que han llamado bastante la atención y las comentaremos en el momento que toque, en la sección que toque. Hoy pues vamos a empezar con todo lo que os traemos acerca sobre todo de Medio Oriente y de situaciones diversas. Bueno, como siempre, pues vamos a poner en primer lugar las profecías delante de cada sección para que podamos entender por nosotros mismos que todas estas cosas ya estaban escritas y que no son bromas. En primer lugar, os dejo estas tres profecías que hablaban acerca de que habría un tercer templo en los tiempos del fin. Habría un templo en marcha en Jerusalén. También nos decían las profecías acerca de cómo el pueblo de Israel, bueno, pues intentaría tener, ellos al menos las están interpretando así, el Estado de Israel, acerca de que tendrían pues ese gran Israel, ¿no? ese territorio enorme que iba desde el Nilo hasta el Éufrates, como vemos aquí en Génesis 15-18, y que ellos pues lo están aplicando a sus días y por tanto también da una explicación a la lucha que ha emprendido Israel. No solamente quieren construir el tercer templo, sino que también quieren conseguir este gran Israel. También veíamos pues en la profecía de Daniel 11, del 40 al 43 en este caso, pues como Estados Unidos y el Vaticano, por tanto este rey del norte, juntamente con las sociedades secretas, ayudarían y moverían a Israel para que consiguiera estos objetivos y una vez conseguidos, pues ya veremos otras profecías que nos hablaban de cómo se instalaría el papado en Jerusalén cuando llegue el momento para dirigir el nuevo orden mundial. Por tanto, sabiendo esto, que ellos pues tienen la intención de construir ese tercer templo, de conseguir ese gran Israel y también pues viendo que están siendo ayudados, como ya estaba profetizado, por Estados Unidos y por el Vaticano por detrás, bueno, pues vayamos a ver las noticias que han surgido esta semana y empezaremos por todo lo referente a la explanada de Al-Aqsa, la explanada de las mezquitas. Ya sabéis que ahí es donde se quiere construir ese tercer templo, donde ahora están estas dos mezquitas. La primera noticia es de ya hace unos días, del 9 de abril, y nos decía lo siguiente: Israel vuelve a permitir el acceso a la explanada de las mezquitas tras 40 días de cierre por la ofensiva contra Irán. Ya sabéis pues que estuvo cerrada 40 días, prácticamente lo que duró el Ramadán musulmán, en un acto pues ya de ir apretando cada vez más las clavijas, bueno, pues a esa zona tan castigada, ¿no? Para finalmente Israel quedarse con esa parte y ahí construir el tercer templo. Nos decía la noticia, alrededor de 3.000 fieles han podido acudir a la oración a primera hora de la mañana en la mezquita de Al-Aqsa, a pesar de las estrictas medidas impuestas por Israel, incluida la comprobación de identidades y la prohibición de entrada a varios jóvenes. Las instituciones palestinas han criticado reiteradamente la decisión de Israel de vetar la entrada de fieles al recinto. Siempre pues con esta tensión, sabemos cómo va a acabar todo esto, con esas mezquitas pues derruidas y ahí pues haciéndose el tercer templo, que no van a ocupar los judíos, sino que lo va a ocupar el Vaticano. Todo esto lo hemos visto ya en todas las conferencias que se han ido presentando y hoy lo volveremos a repasar con la actualidad. También vimos pues el 12 de abril esta situación. Ben Gvir reza en la explanada de las mezquitas y a una vez abierta pues les faltó tiempo
bueno, pues a los judíos y concretamente pues a este líder del gobierno de Israel, un líder de extrema derecha, pues para una vez más hacer este acto de provocación. El ministro de Seguridad Nacional de Israel y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben-Gvir, ha visitado y rezado este domingo en la explanada de las mezquitas, en violación flagrante de la propia normativa israelí que prohíbe la realización de rezos y ceremonias religiosas judías en el lugar. Ben-Gvir ha visitado la zona acompañado del rabino Elisha Wolfson y portando una chapa en defensa de la nueva legislación que prevé aplicar la pena de muerte en casos de terrorismo, pero solo para no sionistas. Esto ya lo estuvimos viendo, realmente, bueno, pues es dramático, ¿no? Lo que están haciendo ahí es de una injusticia total. Nos dice Rabino, el rabino, dice, recuerdo cuando venía por aquí con 14 o 15 años, qué cambio. Antes no dejaban de gritar Allahu Akbar y de rodearnos, y si un judío se atrevía a susurrar algo, era detenido. Ahora aquí te sientes como el jefe, ha afirmado Ben-Gvir, según recoge la prensa israelí. Bueno, pues están cambiando las tornas, desde luego. Ellos mismos pues ya no tienen empacho en confesarlo. El ministro considera que aún queda por hacer y ha asegurado que está presionando al primer ministro Benjamin Netanyahu para que haga más. Tenemos que ir más y más allá, ha argumentado. Wolfson, por su parte, el rabino, ha reivindicado que el pueblo judío lleva esperando 2000 años. Desde que fue destruido el segundo templo en el año 70, pues ellos han estado esperando para construir su tercer templo. Ellos saben que, o piensan que si no tienen construido el templo otra vez, pues su Mesías, el que ellos están esperando, porque no aceptaron a Jesús, pues no va a volver. Entonces, pues tienen ese empeño en construirlo sí o sí. Bueno, sabemos que el que se va a presentar ahí, pues una vez más no va a ser el Mesías auténtico, ese ya vino, fue Jesús, sino que va a venir Satanás haciéndose pasar por Jesús, va a venir el anticristo engañando a propios y extraños. También sigue la noticia diciéndonos Jordania, de cuyo gobierno depende formalmente la Administración de Asuntos Religiosos de Jerusalén, ha condenado ya la visita del extremista Ben-Gvir a la mezquita de Al-Aqsa. Es una flagrante violación del statu quo histórico y legal que prohíbe a los judíos rezar allí y que da la gestión solo a Jordania. La explanada es motivo frecuente de disputas y controversias, ya que una parte de la ultraderecha judía israelí, representada por los ministros Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, reclama el control del complejo por ser el lugar donde se erigieron hace más de 2000 años el primer y el segundo templo. Bueno, pues cada vez esto lo sabe ya más gente y cada vez pues se está diciendo de una forma más abierta y yo creo que todo aquel que está un poco informado de lo que está pasando en Medio Oriente pues ya conoce esta situación y esta intención de Israel de construir el tercer templo. Bueno, ha seguido, por tanto, la tensión acerca de toda la explanada de las mezquitas. La siguiente noticia pues, refleja también todo esto. Cómo el plan de Israel sobre la mezquita de Al-Aqsa socava acuerdos y el derecho internacional. Porque sí, ahí hubo pues, un acuerdo, un pacto en su momento entre judíos y palestinos. Nos dice la policía israelí, respaldada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha elaborado un marco para reabrir el monte del templo a los visitantes en grupos de hasta 150 personas a la vez. Cada vez pues, están apretando más para que ahora pues, pueda no solo unos cuantos, sino ya mucha más gente visitar la explanada. Gente que, haciéndose pasar tantas veces por turistas, pues son directamente judíos militantes pues, que van ahí a rezar con el apoyo y la ayuda y la protección de la policía, la policía de Israel. Sigue diciendo, el tribunal ha rechazado su solicitud, pero el razonamiento del tribunal es más inquietante que su fallo, y atención a esto. Dice, la decisión se ha referido al lugar exclusivamente como el monte del templo, sin mencionar en absoluto la mezquita de Al-Aqsa o a los musulmanes. Los ha invisibilizado, poco a poco van minando su autoridad allí. Es decir, que los propios tribunales cada vez pues, están ya usando un lenguaje en el cual pues, ya no se incluye a toda la realidad musulmana. Cada vez están hablando más del monte del templo, que es un término pues, propiamente judío. Los musulmanes no llaman así ese lugar. Nos acaba diciendo la noticia, el término monte del templo, utilizado por Israel y cada vez más por gobiernos y medios de comunicación occidentales, enmarca el lugar dentro de una reivindicación histórica judía.
al tiempo que desplaza la denominación islámica y su administración, vigente de forma ininterrumpida durante 14 siglos, o sea, no es poco tiempo. Los musulmanes han estado ahí durante 14 siglos y ahora pues los quieren echar de ahí. El marco que rige el recinto se remonta a 1967, cuando el entonces ministro de Defensa israelí, Moshe Dayan, llegó a un acuerdo con el Waqf Islámico de Jerusalén, el organismo designado por Jordania que administra el lugar, estipulando que sus santuarios sagrados pertenecen al Islam y pertenecerían bajo administración islámica, o permanecerían. Bueno, pues eso fue el acuerdo que se llegó una vez pues hubo esa guerra en 1967 en la que ganó Israel, que entró en Jerusalén por primera vez, pero que bueno, pues se hizo pacto pues con Jordania y con estas fuerzas religiosas de Jerusalén islámicas para que los lugares islámicos siguieran siendo, pues eso, islámicos. Pues ahora ya es donde dije digo, pues digo Diego y, en fin, pues ya todo se quiere cambiar. Y con la fuerza de las armas y la potencia actual de Israel, desde luego, lo van a conseguir. Bueno, también en relación al templo, pues esto ya es del 26 de abril, por tanto hace pocos días, nos dice las fuentes de Jerusalén, 2.130 colonos irrumpen en la mezquita de Al-Aqsa la semana pasada. Bueno, pues ha habido una auténtica invasión de banderas y de entusiasmo israelí en la explanada de las mezquitas, pues para ir poco a poco posicionándose del sitio. Nos dice, más de 2.130 colonos sionistas irrumpieron en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa la semana pasada, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Realizaron recorridos provocadores por los patios de la mezquita y llevaron a cabo rituales talmúdicos. El número de colonos que asaltan la mezquita ha aumentado notablemente y los horarios que se les asignan dentro de los patios se ha ampliado. Esto refleja un cambio gradual en la política hacia el complejo de Al-Aqsa, en medio de medidas sistemáticas destinadas a judaizar el lugar. Pues esta es la realidad y nos acaba diciendo, mediante pasos graduales buscan consolidar una presencia permanente y creciente de colonos. Esto suscita gran preocupación por sus repercusiones en la identidad y el futuro del lugar. Desde principios de 2026, más de 28.000 colonos han irrumpido en la mezquita de Al-Aqsa, con cientos de soldados israelíes y supuestos turistas. Bueno, pues poco a poco se va incrementando la presión y sabemos todo esto cómo va a terminar. Los que seguimos pues este canal lo venimos anunciando desde hace años y años. Todo esto que antes pues poca gente hablaba de ello, ahora estamos viendo cómo cada vez está pues en fin, más a punto de suceder, ¿verdad? De pasar. Así que estemos atentos. Bueno, siguiendo pues con el repaso de lo que ha sido esta semana en relación a toda esa zona, como Israel pues va avanzando en sus planes, ayudado por Estados Unidos y por detrás por el Vaticano, aunque esto quede totalmente, digamos, escondido de lo que es la opinión pública general, pero cuando uno conoce las profecías y conoce los movimientos del Vaticano sabe que eso es así. Bueno, pues seguiremos ahora pues con el Líbano. Nos dice intoxicar al Líbano, arrasar y anexionar la tierra por el gran Israel. Este es un artículo de esta semana y nos dice lo siguiente: Israel busca ampliar su territorio anexándose zonas de Palestina, Siria y el Líbano, donde busca que su frontera llegue hasta el río Litani, en el Líbano. Pero para llegar hasta allí, redefiniendo ilegalmente sus fronteras, el Estado hebreo hará que los libaneses deban abandonar sus hogares y que sus tierras queden infértiles por las bombas y por el uso del fósforo blanco. Los testigos reportan violaciones de derecho que Israel está cometiendo con unos objetivos que van más allá de una política de tierra quemada. Sí, van más allá porque realmente lo que quiere Israel es anexionarse toda esa zona del sur del Líbano, como ya salía pues en las antiguas profecías, en donde pues se hablaba de, en fin, cómo el Líbano formaba parte de ese gran Israel, un gran Israel que hubiera sido posible si, bueno, pues eso, pues si Israel hubiera obedecido las cosas de Dios, pero sabemos que Israel, lejos de obedecer las cosas de Dios, finalmente lo que hizo fue crucificar a su propio Mesías, con lo cual dejaron de ser el pueblo de Dios. Hoy en día, pues un israelita, claro que puede ser salvo y puede formar parte del pueblo de Dios, pero ya no es la nación entera conocida, ¿no? O que es conocida pues como el pueblo de Dios,
como el pueblo de Dios, ya no es conocida la nación de Israel como tal. En fin, todo esto ha quedado atrás, pero ellos pues siguen empeñados en conseguir ese gran Israel. Bueno, todo esto, desde luego, pues les va a poner en una situación complicada a Israel. Sabemos por profecía también que esto, pues cuando llegue el momento, ahí el que se va a instalar va a ser el Vaticano, no el pueblo de Israel, pues ministrando a todo el mundo. Bueno, vemos esta noticia de esta semana. Donald Trump elogia el carácter valiente y leal de Israel. Ha demostrado ser un gran aliado de Estados Unidos, ha dicho. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ensalzado este sábado la buena relación existente entre Estados Unidos e Israel, país al que ha elogiado por su lealtad con la administración Trump, virtud que le diferencia de otros y le posiciona como aliado firme de la Casa Blanca. Bueno, por un lado están hablando de Israel como un firme aliado, como un país pues, que es fiel, en fin, que no deja tirados pues, a los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que sabemos es que dentro de no mucho los que van a dejar tirados a Israel pues, van a ser los propios Estados Unidos. Y si no, pues veamos estas noticias que han salido esta semana que ya nos van dando una pista de cómo va a acabar todo esto. Nos dice la noticia, el Pentágono cifra el coste de la guerra en Irán en 25.000 millones de dólares. Lo que llevamos pues estos 2 meses de guerra, bueno, pues les ha costado, según datos oficiales, 25.000 millones de dólares. Aquí vemos a Pete Hegseth, que tuvo que comparecer pues, ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes en su primera comparecencia en el Congreso desde que comenzó la guerra. Según otras fuentes, el gasto real podría estar en 60.000 millones de dólares. El motivo de su audiencia ha sido defender su nueva propuesta de presupuesto militar para el año fiscal 2027, con la que pretende elevar el gasto en defensa a un máximo histórico de 1,5 billones de dólares, un 40% más que el actual presupuesto. Bueno, pues se están gastando un dinero que además no tienen, bueno, pues a montones, desde luego, ¿no? Bueno, todo esto, ¿qué repercusiones está teniendo en la sociedad norteamericana? Bueno, pues veamos esta noticia también de esta semana. El apoyo a Israel se desploma entre el electorado de Estados Unidos y pone en cuestión el futuro de la ayuda militar. Es decir, cada vez más gente está pues hartándose de estar continuamente ayudando a Israel, además para liarla de mala manera por todos lados, no le ven un sentido a todo esto. Bueno, seguramente no están de acuerdo en hacer el tercer templo, estos ciudadanos norteamericanos, o quizá ni siquiera saben que eso se quiere hacer. En todo caso, la nación americana cada vez está más harta de toda esta situación. Nos dice el 60% de los estadounidenses tiene una opinión desfavorable del Estado sionista, un porcentaje que aumenta hasta el 80% entre los demócratas, según las últimas encuestas. Israel es el país que más ayuda exterior ha recibido de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, según la Oficina de Investigación del Congreso. Nada menos que 175.000 millones de dólares, a los que habría que añadir otros 18.000 millones desde que comenzara la guerra sin fin en Oriente Próximo en 2023. Principalmente en ayuda militar, que ha servido al Estado judío para desarrollar una de las industrias más punteras del mundo y mantener una superioridad militar apabullante en su vecindario. Pero por primera vez en muchas décadas, esta ayuda empieza a estar seriamente en cuestión. Bueno, pues esta es la situación. Desde luego, sabemos, como hemos dicho antes, ¿no? Israel no solo va a tener problemas pues, al tener que enfrentarse con todo el mundo musulmán cuando eche por tierra las mezquitas de Al-Aqsa y de la Roca para construir ahí el tercer templo, y pensemos que de musulmanes hay 2.000 millones, sino que además se va a tener que enfrentar con una crisis en Estados Unidos que, en fin, va a priorizar otras cosas y no el ayudar a Israel. Con lo cual, pues todo apunta a que Israel va a tener que afrontar una situación de un gran desastre que le viene por delante y que ese desastre pues, va a ser aprovechado pues, por el papado, cuando sea el momento, para, reivindicándose pues, el líder moral de este nuevo orden mundial que se va a instaurar, pues instalarse en Jerusalén y gobernar sobre todos, también sobre los judíos que hayan quedado. También, en relación a Gaza, pues os traemos esta noticia esta semana. Mediadores presentan hoja de ruta para desarme de Hamás y segunda fase de tregua en Gaza. Bueno, ya sabéis que todo está pendiente de que se acometa la segunda fase de este plan de paz
que pasa por el desarme de Hamás. De momento no parece que esto vaya a ser así. Nos dice el Consejo de Paz y los países mediadores, Egipto, Qatar y Turquía, junto con Estados Unidos, han presentado una nueva propuesta sobre Gaza, centrada en el desarme de Hamás y en la implementación de la segunda fase del acuerdo del alto el fuego, según informó este miércoles a EFE una fuente de la organización islamista palestina. La propuesta ya ha sido transmitida también a Israel y se prevé iniciar reuniones en El Cairo a partir de este miércoles para su discusión. Bueno, pues parece que quieren, en fin, pues darle una apretada, ¿no?, a este plan de paz que parece pues más bien encallado, ¿verdad? Bueno, Hamás se queja que Israel no ha cumplido con su parte de provisionar pues, las necesidades de la población. Israel dice que están haciendo cuento, que sí que están aprovisionando, pero que se quejan para no tener que desarmarse, en fin. Como siempre, no hay manera de ponerlos de acuerdo. Sabemos cómo va a acabar todo esto, ¿no? También en Cisjordania, pues una semana más os traemos noticias. Vemos esto, Smotrich, Estados Unidos apoya la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania. Vayamos a ver lo que dijo. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo que todas las acciones tomadas en Cisjordania habían sido coordinadas con el presidente, junto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee. Smotrich señaló que aunque Trump aún no había respaldado la ampliación de la soberanía israelí sobre todas las partes de Cisjordania, esperaba que también logremos eso. Incluso en la administración anterior estadounidense hicimos cosas, pero ciertamente en la actual recibimos un gran apoyo, un respaldo total, dijo Smotrich. Smotrich dijo que los palestinos en Gaza y Cisjordania son parte del eje del mal iraní, lo tienen claro. Judea y Samaria es igual que Gaza y Hezbollah en Líbano igual que Irán. Estamos luchando por nuestro derecho a vivir, continuó Smotrich. Durante la ceremonia en Shanur, Smotrich dijo que instó a Netanyahu a instruir a las fuerzas de defensa israelíes para que se preparen inmediatamente para la plena conquista de la Franja de Gaza y para establecer asentamientos israelíes allí también. Bueno, pues Israel lo tiene claro, Israel sabe a lo que va. Estados Unidos pues va marcando los tiempos, pero a Estados Unidos también le interesa que todo eso se haga porque, pues una vez más, ellos quieren también que se construya ese tercer templo. Sabemos que, bueno, este rey del norte que estaba profetizado que acometería toda esta misión de traer el nuevo orden mundial y de empujar a Israel para que construyera el tercer templo, bueno, pues a estos les interesa también que se haga. Recordemos que el Papa se va a instalar ahí para dar la bienvenida al Anticristo cuando sea el momento. Recordemos que las sociedades secretas que forman parte también del Rey del Norte pues están adorando ya desde hace siglos a Lucifer y ellos saben que ahí el que se va a presentar no va a ser Jesús, sino va a ser pues Lucifer, va a ser Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y el protestantismo apóstata de Estados Unidos, este falso reavivamiento que está moviendo hoy en día a la nación americana, pues ellos también quieren, muchos de ellos los apoyan, que Israel haga ese tercer templo porque piensan que proféticamente estaba escrito de que antes de que viniera Jesús, pues tendría el pueblo de Israel que volver a funcionar en la zona de Palestina. Bueno, una manera horrorosa de interpretar las profecías que nos irán llevando a todos hacia la finalización de esta tercera guerra mundial, pues desde luego con un gran sufrimiento. No pensemos que esto pues no va a conllevar pues una gran mortandad. Antes de que se establezca este nuevo orden mundial, hacia la primavera del 2028, pues desde luego va a haber un gran estallido y bueno, pues avisados estamos desde hace tiempo. No solamente Israel pues va a por todos estos palestinos, a por todos estos musulmanes que se oponen y se opondrán, ellos saben que se opondrán al proyecto del tercer templo, sino que además también están apretando cada vez más pues, a los cristianos que viven en Palestina. Ellos quieren quedarse con la exclusiva, quieren que ahí habite solamente gente judía. Nos dice la noticia de esta semana, Tierra Santa, Iglesia Católica denuncia invasión de colonos judíos en propiedades eclesiales. Gobierno israelí quiere recomponer relaciones. Nos dice que el patriarcado manifestó su rechazo a las invasiones de Tayasir. La protección de los bienes de la Iglesia es una línea roja. Tras una denuncia formal ante las autoridades civiles y militares de Israel,
se han iniciado acciones contra los responsables. Pizzaballa pidió ayuda para la población ante la escalada de violencia. Tel Aviv nombró un enviado especial para el mundo cristiano con el objetivo de recomponer las relaciones. Bueno, sí, recomponerlas, pero por el otro lado, pues con el mazo dando. Entre los ataques se encuentra la destrucción de una escuela a la que asisten 70 niños. Bueno, veamos ahora pues un vídeo que viene pues a explicar en imágenes esto que acabamos de leer. Con banderas y gritos, un grupo de extremistas judío penetra en una calle del barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén. Tras minutos de enfrentamientos con dueños y clientes en un bar, huyen de la zona. Desde el inicio del nuevo gobierno se producen con más frecuencia. Nos sentimos impotentes, quieren incomodarnos y que nos vayamos del país, dice el dueño del establecimiento. El acoso se ha multiplicado, 5 ataques en solo mes y medio, el último contra la estatua de Cristo de la Iglesia de la Flagelación. El agresor era un judío americano. Tiró la estatua al suelo y empezó a golpearla con un martillo. La cara está desfigurada y hay que restaurar la pierna, cuenta resignado el sacerdote de la Iglesia. El patriarca de la Iglesia ortodoxa, entre otros, pide protección y que los actos vandálicos no queden impunes. Son frecuentes los grafitis con frases contra cristianos y árabes, pero es más preocupante que entren en cementerios y rompan las cruces. La comunidad cristiana ha experimentado un ligero ascenso el último año, pero siguen siendo una minoría. Representan solo el 2% de la población de Israel. Esta imagen de esta bandera en una casa en pleno barrio musulmán de la ciudad vieja es cada vez más habitual verla también en el área cristiana, donde crecen considerablemente los asentamientos de colonos judíos. Bueno, pues ya vemos la situación cada vez más caldeada en Israel. El proyecto está tirando para adelante, esto de momento no lo frena nadie y bueno, pues no podemos otra cosa que irlo reportando semana a semana, pues para saber en cada momento en qué situación estamos, ¿verdad? Pero bueno, cualquier día nos vamos a levantar y, en fin, todo va a cambiar de una manera ya decisiva. Bueno, vayamos ahora a hablar del Líbano. Antes hemos hablado de él en relación a ese gran Israel que está intentando hacer Israel. Vayamos ahora pues a leer las noticias que os traemos. Recordar esta antigua profecía, ¿no? Desde el Líbano, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Bueno, como Israel hoy en día piensa que deben recuperar ese gran Israel y Líbano forma parte del gran Israel, pues van a por él desde hace tiempo, ¿no? Nos dice: Israel impone en Líbano el modelo de Gaza y acelera la limpieza étnica en plena tregua. El ejército israelí arrasa decenas de aldeas para alejar a Hezbolá en un proyecto que los expertos denuncian como desproporcionado y contrario al derecho internacional. Bueno, pues hay una tregua que todavía va a durar unas semanas, pero no han parado los ataques. El embajador de Israel ante la ONU afirma que el alto el fuego con Líbano no es del 100%. El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Dani Danon, ha afirmado que la extensión por 3 semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano, anunciada por Donald Trump, no es del 100%, ya que, ha alegado, Israel tiene que tomar represalias cuando Hezbolá lanza cohetes. Bueno, pues entre uno y otro, la verdad es que ahí no ha cesado la violencia. Bueno, pues estemos atentos a lo que va sucediendo en Líbano. También Damasco, estaba profetizado que recibiría fuerte profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Bueno, pues os traemos también la actualidad de esta semana en relación a Siria, para ver cómo se va cumpliendo realmente la profecía. Siria denuncia en la ONU incursiones israelíes en su territorio. Olavi señaló que las fuerzas israelíes continúan avanzando en la zona de amortiguación y más allá, incluida la cima del Monte Hermón, además de provocar daños a tierras agrícolas, lo que dijo pone en peligro la vida de la población. Bueno, Israel pues no ha dejado de apretar tampoco en Siria y sabemos que Siria y concretamente Damasco va a acabar como montón de ruinas. También Egipto también formaba parte pues, de estas profecías, concretamente la de Daniel 11, versículos finales, donde se hablaba de Egipto como pues, recibiría los ataques del rey del norte y además pues, sería esquilmado de sus tesoros, en este caso pues, evidentemente petróleo y gas natural, de los cuales pues, se va encontrando
semana a semana. Bueno, nos dice esta noticia de esta semana el peligroso juego de presión de Egipto contra Israel. Egipto, bajo el presidente Abdel Fattah al-Sisi, ha continuado en el último año y especialmente en los últimos días jugando una preocupante doble juego en su relación con Israel. A pesar del Tratado de Paz de 1979, El Cairo ha actuado repetidamente en contra de los intereses israelíes. Ha tomado posiciones que fueron percibidas en Israel y en el Golfo como excesivamente suaves hacia Irán y ha intentado insertarse en las negociaciones entre Israel y Líbano. Ahora ha llevado a cabo ejercicios militares provocativos cerca de la frontera israelí. Estos ejercicios se dan en medio de un acelerado aumento militar egipcio en el Sinaí, incluyendo el despliegue de grandes fuerzas, tanques y sistemas de defensa aérea. Israel ha visto cada vez más algunos de estos movimientos como una gradual erosión de los entendimientos que sustentan el marco de Camp David. Ya sabéis, pues cuando firmaron la paz, pues Egipto e Israel hace ya pues bastantes décadas. Bueno, en ese momento hubo pues ya un trato de no agresión, pero vemos cómo pues semana a semana se va acrecentando la tensión otra vez entre Egipto e Israel. Finalmente, el trozo que os hemos seleccionado dice esto: Egipto está en grandes dificultades económicas y quiere presionar para recibir tratos favorables y ayudas de sus acreedores. Bueno, muchos dicen que está adoptando esta actitud cada vez más agresiva en referencia pues, a tantas cosas y también hacia Israel, pues porque tiene una gran deuda pública, se ha endeudado muchísimo comprando armas estos últimos años y ahora pues tiene un grave desfalco en la caja, con lo cual pues quiere a través de marcar perfil pues conseguir, en fin, ayudas y que no le reclamen todo lo que debe. Así que esta es la situación con Egipto. También Libia, otro país que salía en las profecías de Daniel 11 y que se avisaba que, bueno, recibiría también los ataques del rey del norte y que sería exquilmada también Libia de sus tesoros. ¿Qué tesoros? Pues una vez más, petróleo y gas, de la cual tiene en abundancia. Nos dice: Libia acuerda con Chevron a evaluar las reservas de petróleo y gas de Equisto en el país. Según detalló el presidente de la ANOC, o sea, la empresa o el organismo que se dedica a gestionar todo el tema del petróleo y el gas natural en Libia, Messaoud Slimane, la evaluación se llevará a cabo en las cuencas de Sirte, Murzuk y Gadamés, consideradas las tres más importantes del país, que cuenta con amplias reservas de crudo. Bueno, pues Libia, este país del que ya hemos hablado alguna vez y que realmente está pues fragmentado en dos partes y además pues con la, en fin, participación de potencias extranjeras, pues es realmente a día de hoy una zona bastante caótica donde, bueno, pues se están discutiendo ahí pues intereses geopolíticos como siempre y con Occidente pues de momento adoptando un perfil bajo, pero que en el momento que lo crean oportuno desde luego van a dar ahí un golpe de efecto cumpliendo la profecía de Daniel 11 en la cual nos decía que el rey del norte, por tanto Estados Unidos y aliados, pues se quedaría con ese país y con sus riquezas. También acerca de Irak, ese país que hace frontera con Irán y que hemos estado también viendo cosas, también es un país que formaría parte de ese gran Israel, por tanto también conviene estar atentos a lo que sucede ahí. Esta semana os traemos esta noticia: Estados Unidos expresa sus mejores deseos al nuevo primer ministro designado de Irak en su intento de formar gobierno. Nos dice: las autoridades de Estados Unidos trasladaron este miércoles sus mejores deseos al primer ministro designado de Irak, Ali al-Zaidi, después de que el lunes recibiera el mandato de constituir el nuevo ejecutivo tras obtener el respaldo del principal bloque político del país, la coalición chií, marco de coordinación, y la retirada de la candidatura del ex primer ministro Nouri al-Maliki por las fuertes presiones de Washington. Bueno, Washington manda mucho ahí en Irak, ya sabéis que hubo esa guerra y Washington tiene mucho que decir. Bueno, es un país que está dividido entre, pues por un lado los kurdos y Estados Unidos y los sunitas y por el otro pues tenemos a los chiitas apoyados por Irán. Bueno, pues este que quería subir, Nouri al-Maliki, pues es uno que no ha gustado a Washington porque está demasiado aliado con Irán,
con lo cual pues Estados Unidos se ha salido con la suya. Recordemos la semana pasada como hubo ese embargo de, en fin, cientos de millones de dólares, ¿no? Que tenían que ir a servir pues, para pagar las cuentas de la nación de Irak. Estaban retenidos esos millones y bueno, pues ha faltado tiempo para que la balanza se decantara a favor una vez más de Estados Unidos. Nos dice Marco de Coordinación, que es este partido político chiita, había proclamado en enero a al-Maliki como su aspirante al cargo, pero las reservas de Estados Unidos por sus lazos con Irán terminaron frustrando esta opción. En Irak se mantiene desde la invasión estadounidense de 2003 un acuerdo político que fija que la presidencia del Parlamento corresponda a un representante suní, la jefatura del gobierno a un dirigente chií y la presidencia de la República a un político kurdo. Bueno, el país está totalmente dividido en facciones, con Estados Unidos de árbitro máximo. También, ¿no?, las profecías nos hablaban, esas antiguas profecías, acerca de Persia. Persia pues es Irán, el Irán actual, ¿no?, como ellos tendrían también un papel en estos finales de los tiempos, un papel relacionado con la guerra. Y efectivamente es lo que estamos viendo cada vez más, ¿no? Irán cada vez más está en el ojo del huracán. Esta semana pues os traemos esto en relación a esta situación. El tercer portaaviones estadounidense llega a Oriente Medio, mientras Trump se niega a dar un plazo para poner fin a la guerra contra Irán. Bueno, la situación está como enrocada ahora mismo. El Luz Bush, comisionado en 2009, es el más nuevo de los 10 portaaviones de la clase Nimitz en la flota estadounidense. Con casi 300 metros de eslora y un desplazamiento de más de 100.000 toneladas, puede transportar más de 80 aeronaves, funciona con 2 reactores nucleares y tiene a bordo a más de 5.500 marineros y tripulantes aéreos. El Bush y su grupo de ataque zarparon de su puerto base en Norfolk, Virginia, el 31 de marzo y tomaron la ruta más larga hacia la región de Oriente Medio, navegando alrededor del Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África. Bueno, ¿por qué dieron este rodeo? Bueno, pues porque evidentemente en el Mar Rojo pues está Yemen, están los rebeldes hutíes y ya han amenazado pues crear acciones bélicas contra el tráfico que pasa por el Mar Rojo. Bueno, otro punto de tensión, desde luego, como se corte pues Hormuz y se corte el canal, ¿no?, el canal del Mar Rojo, el que lleva al canal de Suez y conecta con el Mediterráneo, pues desde luego esto sería un desastre y bueno, pues estemos atentos también a esta situación, a ver cómo va progresando todo. Bueno, también esta semana en relación pues a Irán ha salido esta especie de mensaje que ha mandado Donald Trump, una vez más pues, haciendo de las suyas, ¿no? Ponía esto, Trump, ya es hora de que Irán espabile, ¿no? Y ha salido pues así, ¿no?, con una metralleta y con explosiones en la zona de Irán, en fin, con estas gafas oscuras. Bueno, parece ya todo una especie de broma, ¿no? Uno ya no sabe si reír o llorar, pero desde luego lo que está haciendo este hombre, ¿no?, este mago del caos, como presentábamos hace unas conferencias atrás, pues desde luego es impresionante, está cumpliendo un papel profético absoluto, él, pues a través de este proceder tan impulsivo y tan, que se ha salido totalmente de lo que es lo normal, ¿no?, pues está logrando traer este nuevo orden mundial a la tierra, desde luego, y está logrando también dejar al Papa pues como un auténtico santo, con lo cual cuando llegue el momento todos verán al Papa como el líder natural a dirigir este nuevo orden mundial que está trayendo Estados Unidos. Los dos están trabajando para lo mismo. Bueno, en cuanto al Yemen, pues vemos esto, ¿no?, de esta semana, el estrecho Bab el-Mandeb, todo sobre el otro punto clave del comercio que Irán pretende estrangular a través de los rebeldes hutis. Bueno, pues ya han amenazado que como Estados Unidos les ataque o prosiga con su embargo, bueno, pues van a tomar represalias y las van a tomar en la zona del Mar Rojo. Con todo esto, pues evidentemente el precio del petróleo pues no deja de subir. El precio del petróleo sigue en subida libre tras la publicación de Trump. El precio del petróleo sigue subiendo paulatinamente y en la jornada de hoy el contado del Brent,
ya ronda los $114 el barril. Todo ello con Trump metiendo aún más presión a Irán. Bueno, pues el precio del petróleo por las nubes, y en este contexto pues hemos visto también esta semana, ayer mismo, pues esta noticia también sorprendente. ¿Por qué Emiratos Árabes Unidos abandona el poderoso cártel petrolero de la OPEP y qué consecuencias puede tener? Bueno, Emiratos Árabes Unidos es una nación del Golfo Pérsico que hace, pues, vecindario con Arabia Saudita, que son pues unos grandes productores de petróleo, pero que ahora pues quieren ir por libre. Se han desentendido de esta organización petrolera, la OPEP, que lidera Arabia Saudita, y ahora pues tienen intención de posicionarse en el mercado con más producción de petróleo. Bueno, esto a la larga, desde luego, va a ser, pues, o va a repercutir en un abaratamiento de precios, en principio. Eso al menos es lo que dicen muchos. Pero difícilmente esto va a tener ahora una repercusión porque, en fin, hasta que no se abra el estrecho de Hormuz, los precios no se van a normalizar un poco. Nos dice Emiratos Árabes Unidos abandonará en mayo el grupo de grandes naciones exportadoras de petróleo, OPEP, tras casi 60 años de membresía. El país anunció este martes que su decisión le ayudaría a satisfacer la creciente demanda mundial de energía a largo plazo, luego de haber realizado inversiones recientes para aumentar su capacidad de producción. La salida de Emiratos Árabes Unidos representa una victoria significativa para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha criticado duramente a la OPEP por estafar al resto del mundo. Es decir, que a Donald Trump ya le va bien. Emiratos Árabes Unidos, pensemos pues que es esta monarquía en el Golfo, una de las más aliadas con Estados Unidos, es la que ha formalizado ya totalmente sus relaciones con Israel, y en todo caso pues es esta monarquía, la de Emiratos Árabes Unidos, la que está más en sintonía con Estados Unidos, y ahora pues con esta situación pues se ha producido este movimiento, ¿no? Bueno, pues veamos y estemos atentos a cómo va a ir pues el precio del petróleo. Desde luego todo apunta a que vienen tiempos de hambre, y no es para ser alarmistas, pero una vez más esto ya lo profetizó Jesús en sus profecías, cuando sus apóstoles le preguntaron cómo serían los días de su segunda venida, y él dijo que habría, entre otras cosas, hambres en toda la tierra. Es decir, que estemos atentos, pero desde luego nos viene una situación complicada por todos lados. Finalmente, la noticia nos dice David Oxley, economista jefe especializado en clima y materias primas de Capital Economics, señaló que esta salida podría derivar en precios del petróleo más bajos a largo plazo. Bueno, toda esta situación en Irán, evidentemente, y en el Medio Oriente, pues está trayendo cada vez más odio hacia el mundo judío, y un odio que se está pues trasladando a Europa y a Occidente con atentados cada vez pues más increciendo. Nos dice, detienen a un sospechoso tras el apuñalamiento a 2 hombres judíos en Londres. Bueno, pues esto ha sucedido también esta semana. Se trata del más reciente incidente de una serie de ataques contra la comunidad judía, incluyendo intentos de incendio provocado en sinagogas. Bueno, pues todo esto parece que va a ir a más. También Turquía salía, como no, reflejada en las profecías, esas profecías tan antiguas, y que nos hablaban pues de que Turquía, esa moderna Turquía, ese río Éufrates en la Biblia, pues, y esa casa de Togarma, pues en el final de los tiempos tendría también un papel en toda esta situación, un papel bélico también preponderante. Bueno, pues veamos esta semana cómo ha avanzado todo esto. La noticia que os traemos es esta: ¿qué recursos puede utilizar Turquía contra Israel si su guerra de palabras se intensifica? Porque sí, están teniendo una guerra dialéctica de hace ya tiempo entre Israel y Turquía que está yendo cada vez a más. Nos dice el artículo, la guerra de declaraciones entre Turquía e Israel se ha intensificado en las últimas semanas, poniendo de manifiesto una creciente brecha entre las dos potencias regionales. La actual guerra de palabras ha desatado temores de que ambos países puedan estar en un rumbo de colisión. Bueno, esto lo dice cada vez más gente. Ankara podría obstaculizar el flujo de petróleo azerí y restringir el acceso a su espacio aéreo. Bueno, la contrapartida que podría pues acometer Turquía contra Israel sería cortarles el petróleo que reciben desde Azerbaiyán. Ya sabéis que Azerbaiyán pues está en la zona, en fin, a la derecha de Turquía, para entendernos. Es un país
que es totalmente turcómano, con lo cual se entiende a las mil maravillas con Turquía, y si Turquía le dice que corte el petróleo, pues lo van a cortar. Azerbaiyán es un gran productor de petróleo también y lo exporta a Israel en estos momentos. En fin, luchas y peleas por todos lados, y todo esto pues, nos va a llevar a esa gran conflagración que va a dar pues, el inicio al nuevo orden mundial. Ya lo hemos comentado muchísimas veces, todo esto se nos viene encima. También teníamos pues, esta situación acerca de dos naciones, en este caso pues, Rusia, como lo vemos en Daniel 11:44, y China también. Y vemos también pues, en Ezequiel, vemos también a Rusia, ese Gog de la tierra de Magog, o ese príncipe de Magog, ¿no? O príncipe de Rus, perdón. Nos dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de Ros, de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Bueno, pues este Ros es Rusia, se refería ya en esos años, de hace ya tantos años, se refería a la actual Rusia. Bueno, también pues en Apocalipsis 16:12 tenemos también esta situación con los reyes del Oriente, que incluyen pues evidentemente a China, a Corea del Norte y también, como decimos siempre, la India. Bueno, pues noticias de esta semana en relación a todo esto. La Unión Europea supera el eterno veto de Hungría y aprueba definitivamente el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania. Bueno, pues una, como decimos aquí, mortarada de dinero. Bueno, ¿todo esto para qué va a servir? Pues vayámoslo a ver. Los países de la Unión Europea han desbloqueado, después de muchos meses, el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania para los próximos 2 años. Del total de 90.000 millones, 2/3 tendrán que destinarse a compras militares con preferencia europea frente a terceros países como Estados Unidos. Los 30.000 millones restantes tienen que ver con ayuda financiera. Bueno, es muy significativo, pues una vez más, ¿no?, que veamos que nos dice esto, ¿no? Para los próximos 2 años. Bueno, si nosotros sabemos que en la primavera de 2028 pues va a haber, en fin, la ley dominical, Estados Unidos va a emitir la ley dominical, si sabemos que por esos días se va también a instituir ya definitivamente el nuevo orden mundial liderado por el Papa desde Jerusalén, bueno, pues es curioso y es significativo ver pues, que de momento han provisto a Ucrania para que estos 2 años que quedan para esta situación puedan seguir aguijoneando a Rusia continuamente. Bueno, pues se van a cumplir las profecías, desde luego que se van a cumplir. También en relación a Rusia, siguiendo pues con este tema, ¿no?, nos dice Rusia no descarta anexionar Transnistria para proteger a los ciudadanos rusos en Moldavia. Ya sabéis que Moldavia pues es ese país, ese pequeño país de Europa que digamos es vecino de Rumanía y que tiene una parte que es Transnistria, en la cual sus ciudadanos son de ascendencia rusa. Nos dice el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, ha asegurado este martes que Moscú no descarta anexionar la región separatista de Transnistria para proteger a los ciudadanos rusos que viven en Moldavia. Nunca se puede descartar nada y estamos barajando todos los escenarios posibles, ha respondido Shoigu en una entrevista. Además, ha acusado a las autoridades moldavas, que han logrado el apoyo financiero de la Unión Europea para importar gas, de chantajear a la región prorrusa en el plano energético. Bueno, pues jugadas por todos lados. Rusia pues ya avisa, ¿no? Avisa de que como aprieten a sus compatriotas rusos que viven en Moldavia, pues ellos van a actuar. Bueno, pues la guerra entre Rusia y Europa, y concretamente Ucrania, pero que a la larga, en fin, o de alguna manera se extiende desde Ucrania a toda Europa, porque ya veis que se está participando de pleno, Europa está participando de pleno en esa guerra. Bueno, pues todo esto indica que va hacia un punto todavía más caliente del que estamos viviendo ahora. También en relación a China, China alerta del peligroso avance del militarismo japonés y su amenaza a la seguridad internacional. Bueno, pues esta semana hemos visto también estas declaraciones, ¿no? Japón cada vez más armado. El ministro de Exteriores de China ha alertado este viernes del rápido y peligroso auge que está experimentando el militarismo en Japón, una tendencia que a su juicio constituye ya una amenaza tangible para la seguridad nacional.
se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado por las recientes iniciativas de Tokio en materia de defensa y seguridad. Entre las medidas señaladas por Pekín figuran la propuesta de reformar la Constitución pacifista japonesa, la flexibilización de las normas sobre exportación de armamento, el despliegue de capacidades misilísticas ofensivas y el notable incremento del gasto militar. Bueno, pues Japón cada vez se está armando más. Ya sabéis que desde la Segunda Guerra Mundial lo tenían prohibido en su propia Constitución, pues ahora ya están olvidándose de este tipo de limitaciones y, bueno, pues China cada vez los ve más como una amenaza directa a su, vamos a decir, supervivencia. Es decir, que China también le espera un escenario bien complicado por delante. También en relación a China y, bueno, pues enlazando con el tema que tratamos la semana anterior acerca pues, de esos científicos de Estados Unidos, ¿no? Que pues, han ido muriendo a lo largo de estos 2 años de una forma misteriosa, ya lo estuvimos comentando. Vayamos a ver, porque esto sería la otra cara de la moneda y que tiene relación con China. Los misteriosos accidentes de al menos 9 científicos chinos en los últimos años encienden las alarmas en Occidente. Se trata de expertos en materias claves como defensa, armamento o inteligencia artificial. En muchos de los casos, las causas de muerte se registran como accidentes, enfermedades o incidentes inexplicables. Uno de los casos más desconcertantes es el de Feng Yanghe, un profesor de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de 38 años, que falleció en julio de 2023. Antes de su muerte, en un accidente automovilístico nocturno en Pekín, habría estado trabajando en simulaciones relacionadas con una posible invasión de Taiwán. La revista Newsweek apunta a que serían los efectos de una posible guerra científica silenciosa entre Estados Unidos y China. Pues esta es la explicación que le dan muchos, ¿no? De que estas muertes, que para nada pues, parece que sean casuales, pues obedece a una guerra silenciosa que está habiendo tras bambalinas entre Estados Unidos y China. Bueno, pues si esto es así, desde luego cuadraría en todo el escenario mundial que tenemos en marcha. También Corea del Norte pues, sigue bien perfilado en este bloque de estos reyes del Oriente, que cuando sea el momento pues, atacarán en esa batalla del Armagedón, pero que antes pues, serán doblegados cuando llegue el momento, antes de instaurarse el nuevo orden mundial. Veamos la noticia que os traemos esta semana. Corea del Norte anuncia una nueva amistad con Rusia. Kim Jong-un organizó una ceremonia para conmemorar a los soldados norcoreanos caídos en la guerra de Ucrania. Se cree que al menos cientos de soldados norcoreanos han muerto en la guerra de Ucrania, mientras luchaban por Rusia, según los servicios de inteligencia de Corea del Sur. Desde entonces, Rusia ha correspondido a Corea del Norte con combustible, alimentos y tecnología militar para modernizar las fuerzas armadas, según Seúl. También Rusia se ha comprometido a firmar un plan quinquenal de cooperación militar bilateral para el periodo 2027-2031. Otra vez, pues el 2031. Parece que todo se concentra en estos pocos años que faltan hasta que vuelva Jesús, el auténtico Jesús, en el otoño de 2031, como está profetizado en la Biblia y como uno puede pues, discernir cuando entiende que en la Biblia hay 6.000 años de historia desde la entrada del pecado profetizados, cuando entiende que realmente Jesucristo murió en la cruz en el año 31 y que a partir de ese año todavía quedarían 2.000 años justos hasta la segunda venida. Bueno, pues solo hace falta sumar 31 más 2.000 y nos da la fecha de la segunda venida de Jesucristo. Esto realmente está profetizado y esto también acontecerá. Bueno, pues todo se está concentrando en estos años que nos vienen por delante, otra de las señales que nos indican claramente que para la segunda venida de Jesucristo pues falta muy poco. Vayamos ahora pues, a ver noticias también de cómo esta lucha entre bloques, entre este Estados Unidos que está intentando traer el nuevo orden mundial y esta Rusia y esta China que se están defendiendo como gato panza arriba, pues se ven involucradas otras naciones como por ejemplo en Latinoamérica. Nos dice Estados Unidos mata a 2 personas en un nuevo bombardeo contra una supuesta narcolancha en el Pacífico Oriental. Estos ataques no han cesado. Al menos 14 muertos y cerca de 40 heridos en un atentado con bomba en Colombia. Bueno, pues ya sabéis que ahí tienen un gobierno
de izquierdas enfrentado con el gobierno Trump y que ha entrado en conversaciones últimamente con el gobierno de Venezuela, otro gobierno pues, que tiene esa relación ahora mismo más agria que dulce con Estados Unidos. Pues nos dice lo siguiente: el presidente del país, Gustavo Petro, ha condenado duramente el atentado y ha calificado a los responsables de terroristas y narcotraficantes. La líder chavista, Delcy Rodríguez, ha expresado su más enérgica condena ante el atroz atentado terrorista, que ha calificado de flagrante violación al derecho a la vida. Esta ola violenta llega pocas horas después de que Gustavo Petro y Delcy Rodríguez hayan acordado planes de cooperación en inteligencia militar para combatir el crimen organizado y la violencia. Bueno, pues será casualidad, no será casualidad, pero desde luego, una vez más, llama la atención y vemos pues, cómo el tablero de Latinoamérica está sirviendo para esa batalla, a veces descarada, a veces tras bambalinas, entre Estados Unidos y, por otro lado, especialmente China, que es la que está más interesada en poner su pie en Latinoamérica. También México, pues ha sido noticia esta semana, nos dice: Senado de México autoriza el ingreso al país de militares armados de Estados Unidos. El Senado avaló la entrada de 73 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para participar en el ejercicio multinacional anfibio Fénix 2026, que se efectuará del 8 al 30 de mayo en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, en Champotón, Campeche. Bueno, pues una barrera más que se rompe, ¿no? Se deja entrar, pues en este caso, a estos soldados norteamericanos para hacer ejercicios juntamente con México. Bueno, desde luego Estados Unidos está apretando también fuerte a la nación mexicana. Y ahora pues vamos a saltar a África, donde también es escenario de esta lucha silenciosa y a veces ruidosa entre pues, Estados Unidos y Occidente, por un lado, y por el otro, pues en este caso Rusia, que es la que está intentando marcar perfil en toda la zona del Sahel, la zona del Sáhara africano. Bueno, veamos lo que ha sucedido en Mali esta semana. El primer ministro de Mali denuncia un intento de tomar el poder tras la ofensiva de yihadistas y tuareg. Bueno, ya sabéis pues, que los tuareg son esas tribus que hay en la zona del Sáhara, que siempre pues, han ido un poco por libre. Nos dice el primer ministro de Mali, el general Abdoulaye Maiga, ha denunciado este lunes un intento de tomar el poder y de desmantelar las instituciones del país tras los ataques registrados en los últimos días a la capital Bamako y otras ciudades estratégicas por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, rama de la organización terrorista Al-Qaeda en el Sahel. Bueno, esto ya lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Como pues esta zona del Sahel en su momento era controlada por Francia y juntamente con el Sahel, pues evidentemente todas las riquezas que contiene esa zona, concretamente Mali es infinitamente rico en oro. Bueno, pues los franceses fueron expulsados hace unos años de esa zona por unos gobiernos que ya estaban absolutamente hartos de que los esquilmaran. Y bueno, pues la realidad es que ahora es Rusia la que ha entrado ahí pues para supuestamente proteger a estos nuevos gobiernos que se han levantado y concretamente en Mali. Bueno, pues ya sabéis también cómo Occidente a lo largo de estos años ha estado también financiando y levantando grupos yihadistas para crear desorden y desestabilización en naciones que se han apartado de su redil. Con lo cual, bueno, pues es un esquema ya que estamos viendo repetidamente desde hace ya muchos años y que en Mali pues, se ha vuelto a repetir. Y si no, veamos pues, las declaraciones que ha hecho el propio pues, general Maiga a este respecto. Nos dice Maiga, ha querido recalcar que solo el apoyo de sus patrocinadores permitió a estos grupos armados llevar a cabo unos actos que han calificado de cobardes y bárbaros y con los que pretendían tomar el poder, desmantelando las instituciones de la República y poniendo fin al proceso de transición. Bueno, pues solo el apoyo de sus patrocinadores, estos patrocinadores evidentemente es una alusión velada pues, a Occidente, que está pues apoyando a todas estas milicias chiitas, a todas estas milicias yihadistas por detrás.
Nos acaba diciendo, Mali se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goïta, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales. Y aquí os pongo, Mali es muy rico en oro. Y este es el kit de la cuestión una vez más. Bueno, pues ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Todo el tema de los recursos naturales y de las fuentes de energía también. Bueno, desde luego, todo esto, por tanto, acabamos de hacer un repaso de lo que está siendo esta lucha por instaurar este nuevo orden mundial que está trayendo Estados Unidos y que liderará el papado. Un liderazgo papal, bueno, que recibirá desde luego un espaldarazo fuerte cuando de aquí también un tiempo, no falta mucho tampoco para eso, empiecen a haber señales en el cielo que van a preceder pues esa instauración del nuevo orden mundial y van a preceder también pues la venida del anticristo. Bueno, pues eso estaba profetizado, lo teníamos pues aquí lo vemos en Apocalipsis 13, del 13 al 14, os lo dejo aquí por si os lo queréis leer. Bueno, pues hay una señal que desde luego acontecerá y que ya ha acontecido muchas veces y que tiene relación con la Virgen María, una vez más. Os traemos aquí unas noticias que han surgido también esta última semana de este viaje que ha finalizado el Papa a África y que tienen que ver con la Virgen y cómo el papado, sabiendo de que van a tener esas manifestaciones impresionantes de la Virgen en los cielos, y eso desde luego va a decantar a la gente pues a dar la preeminencia al papado, pues el Papa no deja de encomendar a las naciones a la Virgen. Vayamos a verlo, dice el Papa León XIV en Mama Mushima, es el amor el que debe triunfar, no la guerra. En Angola, su santidad el Papa León XIV presidió el rezo del Santo Rosario en el santuario de Mama Mushima. Desde Mama Mushima, el pontífice dejó una consigna clara para Angola y para el mundo: amar, servir y construir la paz con el corazón de una madre. Bueno, pues la madre, la diosa madre, esta Virgen María actual. El pontífice destacó el valor espiritual y comunitario de esta devoción mariana, recordando que el rosario es una oración sencilla, antigua y universal, nacida en la Iglesia como un camino de fe accesible para todos. Y ahora nos dice, el pontífice habló de Mama Mushima como una madre cercana y silenciosa que sostiene el corazón de la Iglesia. Bueno, ya entendemos que cuando realmente hayan estas señales en los cielos, bueno, aquí vemos pues estas caras, ¿no?, realmente impresionantes de estas mujeres que están dedicadas pues día sí día también a orar con el rosario a la Virgen. Bueno, pues la gente entra en auténticas, situaciones de catarsis, ¿verdad?, en las cuales pues entra en una especie de, están como drogadas, ¿no?, prácticamente. Bueno, cuando haya estas situaciones de señales en los cielos, el poder hipnótico que se va a producir, pues va a ser va a ser realmente este. Nosotros debemos de protegernos de todo esto cuando suceda, no debemos de contemplarlo ni de ir a verlo. Cuando sepamos que hay señales en los cielos, pues hacer caso omiso, porque desde luego eso va a venir acompañado de un poder hipnótico impresionante. Estamos avisados también de todo esto, la Biblia nos avisa. El artículo acababa diciendo, el Papa resaltó que Mama Mushima acoge a todos, escucha a todos y reza por todos. Los jóvenes tienen un gran proyecto confiado por la Virgen y es el de construir un mundo mejor. Claro, a través de la Virgen se va a alinear todo y se va a construir pues ese nuevo orden mundial, si ya nos lo dicen ellos. Es el amor el que debe triunfar, no la guerra. El corazón de María es el camino para que la humanidad vuelva a aprender la fraternidad y la paz. Finalmente exhortó a los fieles a ofrecerlo todo a María para recibir por su intercesión la bendición del Señor. Bueno, pues todo ofrecérselo a María. Bueno, pues este mundo va a caer rendido a sus pies cuando llegue el momento. Aquí vemos pues otra imagen de estas caras realmente que lo dicen todo. También en esta otra ocasión León XIV se despide de África, tesoro inestimable de la fe, dice. Hoy África está llamada a contribuir significativamente a la santidad y al carácter misionero del pueblo cristiano, ha afirmado el Papa. Confío esta intención a la intercesión de la Virgen María, a quien los encomiendo de corazón,
así como a vuestras familias, a vuestras comunidades, a vuestra nación y a todos los pueblos africanos. Si el Papa no se esconde de nada, si él ya lo va diciendo, él lo encomienda todo a la Virgen María y especialmente a las naciones, porque sabe perfectamente que cuando hayan esas apariciones, esas señales en los cielos profetizadas y que van a tener relación con la Virgen María, muchas de ellas, la gente va a quedar absolutamente rendida a sus pies. Y todo esto va a decantar la balanza para que el Papa logre finalmente la preeminencia del nuevo orden mundial, se establezca en Jerusalén y a partir de la primavera de 2028 dirija a las naciones y finalmente dé la bienvenida cuando sea el momento, hacia 2030, al anticristo, que ya va a ser pues el redoble final. Por tanto, estamos advertidos de todo esto sucederá. Debemos prepararnos, debemos velar, como dice la Biblia. Nos decía también la profecía y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Sabemos que va a venir una ley dominical, que Estados Unidos va a promulgar una ley dominical que va a ser otro espaldarazo, juntamente con esas señales en los cielos, que va a recibir el papado para finalmente obtener el liderazgo mundial. Todo esto de las leyes dominicales, que hoy en día puede sorprender tanto, en Estados Unidos, que es desde donde se va a promulgar, es algo que ya, en fin, hace decenas de años pues que ha estado en marcha y sigue en marcha en muchos lugares. Veamos si no este pequeño vídeo que está en inglés, pero que yo creo que se entiende bastante bien si sabéis un poco de inglés. Vayamos a ver el vídeo. Did you know blue laws once dictated how you spent your Sundays? Originating in colonial America, these regulations were designed to enforce religious observance, keeping the Sabbath a day of rest. Imagine a world where no shopping, no sports, and even no mowing the lawn were allowed. The term blue law is believed to have come from the blue paper on which these rules were printed. By the 18th century, many states adopted these laws, leading to surprising restrictions. In some places, you couldn't even buy alcohol or play cards. Fast forward to today, and while many blue laws have faded away, remnants still exist. In some states, you can't buy cars or engage in certain activities on Sundays. These surprising regulations reveal the deep connection between religion and law in America. So, the next time you're relaxing on a Sunday, remember the bizarre history behind the blue laws that shaped our weekends. Bueno, América, ¿no? Estados Unidos, un país protestante desde sus inicios, ha ido teniendo situaciones de leyes dominicales, de leyes azules, que se dice en ese país, y que pues, han servido para limitar la actividad comercial los domingos. Bueno, pues hoy todavía, aunque ya son pocos lugares de Estados Unidos, pero sigue en algunos lugares habiendo restricciones los domingos. Todo esto, por tanto, no nos debe de extrañar tanto. La nación americana, cuando ha vivido momentos de un protestantismo más intenso, pues las tentaciones de instaurar leyes dominicales siempre ha sido muy alta. Sabemos que este falso reavivamiento que está viviendo ahora la nación, pues va a traer finalmente, de aquí 2 años, una ley dominical. No nos deberíamos extrañar tanto de esto. Esto ya es historia y esto va a volver a acontecer de una manera mucho más intensa y que va a exportarse a las demás naciones, sobre todo a las occidentales primero y a las demás después. En fin, otra cosa de la cual pues estamos ya avisados. También nos decía la siguiente profecía acerca de que la ciencia se aumentaría. Os traemos pues ahora una serie de noticias también que vienen a indicar cómo la tecnología en nuestros días desde luego ha avanzado muchísimo. Esta profecía ya se ha cumplido y más que se cumplirá, esta profecía de Daniel. Pues esta tecnología se está usando para conformar pues, la sociedad y las mentes de la sociedad, ¿no? En este caso, esta noticia que vamos a leer ahora pues, ha servido y está sirviendo para conformar la forma de pensar de las personas en un supuesto cristianismo que lo que nos va a llevar, si seguimos todas estas cosas, es al error de este falso reavivamiento que estamos viviendo en este mundo. Nos dice Jesucristo en la inteligencia artificial, así es Dios convertido en inteligencia artificial que ya existe y apunta a reconfigurar la experiencia religiosa. Ofrece a los usuarios la posibilidad de entablar conversaciones de voz o vídeo con una figura generada por inteligencia artificial
inspirada visualmente en una popular representación televisiva de Jesús, The Chosen, y es entrenada con la Biblia Reina Valera. El servicio tiene un precio de $1,99 por minuto, con paquetes de suscripción como 45 minutos al mes por $49,99. Según la empresa, el objetivo no es promover ninguna doctrina específica, sino brindar orientación, compasión y sanación a las personas que experimentan soledad, estrés o incertidumbre. Bueno, esto en realidad para lo que va a servir va a ser para conformar una vez más la forma de pensar y de sentir de las personas en relación a lo que es el cristianismo. Van a olvidarse de la Biblia, de estudiar la Biblia, de las claras doctrinas que enseña, para fiarse de artilugios, artefactos de nueva generación, que lo que van a hacer y para lo que han estado diseñados es para manipular, pues al final, la doctrina de las personas, en fin, la fe de las personas, ¿no? Todo esto pues va a servir para dar la preeminencia al Papa, una vez más. Finalmente nos dice, esta inteligencia artificial está diseñada para ser inclusiva y accesible a usuarios de todas las creencias. Bueno, pues ya tenemos la ensalada hecha. Vayamos ahora a ver también un vídeo en referencia a la tecnología y vamos a hablar, o habla en este vídeo, acerca de todo el tema de la moneda digital, como cada vez está más cerca. Vayamos a ver lo que ha sucedido en México. Medida es una primera etapa en el objetivo que tenemos conjuntamente con el gobierno federal de eliminar el uso de efectivo en un primer momento en gasolinas y en carreteras, y más adelante continuar con el gobierno federal y Banco de México en eliminar el uso de efectivo y acelerar la digitalización de la economía, lo más posible, obviamente. Estos esfuerzos, ¿por qué son importantes? Yo les diría, desde el punto de vista de los pagos, lo más importante con los pagos es que un pago digital o un pago con tarjeta es más transparente, tiene menores costos y además para todos los mexicanos nos permite empezar a generar historial crediticio. Y ese historial crediticio, por el lado de nosotros los mexicanos, pues nos permite poder acceder a créditos con mayor medida. Entonces, más mexicanos van a poder acceder a créditos en la banca, que es lo que quiere la banca. Vamos a poder también tener cuentas, más cuentas que les pueda permitir recibir intereses de su dinero, porque el efectivo no da interés. El depósito, el dinero que está depositado en la banca sí les da intereses y con eso ayudar al patrimonio de los mexicanos. Y lo que es muy importante también es que los pagos digitales nos permiten reducir de manera importante las actividades ilícitas. Tiene también una ventaja muy importante en la labor tan importante que hace el gobierno federal. Bueno, pues excusas peregrinas, una vez más, pues para irnos llevando a todos a la esclavitud, en una jaula de oro, pero en esclavitud. La siguiente profecía que os traemos, que también apuntaba acerca de lo que sucedería en el final de los tiempos, pues es esta que tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis 13:4 y en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, donde se hablaba de una situación en la cual se presentaría un anticristo. Bueno, aquí se nos dice, y adoraron al dragón. ¿Qué dragón? Este dragón es Satanás. Esto es lo que sucederá cuando llegue el momento en el cual se presente este anticristo a la tierra y le dé la bienvenida al papado desde Jerusalén. Bueno, tendrá todo esto pues mucho que ver con todo el tema OVNI, ya lo hemos comentado muchas veces, y aquí es donde vamos a leer esta noticia que ha dado título pues a la conferencia de hoy. Oficial de inteligencia muere meses antes de declarar ante el Congreso de Estados Unidos sobre OVNIs. El caso de Matthew James Sullivan forma parte de una serie de desapariciones y muertes inquietantes relacionadas con programas secretos del gobierno. El veterano de la Fuerza Aérea, quien aceptó declarar al Congreso de Estados Unidos sobre programas gubernamentales secretos relacionados con los OVNIs, murió en circunstancias misteriosas meses antes de decir lo que sabía, informa The Washington Post. Matthew James Sullivan falleció a los 39 años en su casa de Falls Church, Virginia, el 12 de mayo de 2024. Conforme a la conclusión forense, una mezcla letal de alcohol con alprazolam, ciclobenzaprina y imipramina, fuertes medicamentos contra la ansiedad y un relajante muscular, fue lo que causó su muerte. El caso de Sullivan, sumado a otros similares, llamó la atención de Eric Burleson, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos,
quien ha exigido en una carta al Buró Federal de Investigaciones FBI que indague una serie de desapariciones y muertes inquietantes que involucran a una decena de científicos estadounidenses vinculados a programas secretos del gobierno. WP cita la misiva fechada el 16 de abril y dirigida al director del FBI, Kash Patel, que reza que las circunstancias y el modo en que se produjo su fallecimiento plantean serias dudas, ya que se disponía a prestar declaración ante el Congreso. Se expresa una gran preocupación por la posibilidad de que se trate de un acto delictivo, dadas las circunstancias repentinas y sospechosas que rodean su muerte, y por la seguridad de otras personas implicadas en este asunto. De acuerdo a su obituario, Sullivan fue condecorado con una estrella de bronce por el valor mostrado durante la Operación Libertad Duradera, que incluía la primera fase de la guerra en Afganistán y operativos relacionados de escala mayor de la guerra contra el terrorismo. Como oficial de inteligencia, Matthew prestó servicios al Servicio Nacional de Inteligencia Aeroespacial, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Fuentes de WP señalan que Sullivan trabajó durante décadas, en la sombra en varias agencias del Poder Ejecutivo como parte de los programas secretos cuyos detalles iba a proporcionar en la audiencia programada para noviembre de 2024. Bueno, pues una muerte misteriosa que se viene a sumar a esas muertes de científicos americanos y también chinos, en este caso relacionado con el tema OVNI. Ya sabéis todo lo que se está moviendo en el Congreso americano, todo parece que falta muy poco para que se empiecen a desenterrar documentos y a poder y a poner encima de la mesa como todo esto pues es una realidad. Evidentemente todo esto son ángeles caídos, los extraterrestres, ya lo hemos hablado también muchas veces. Pero bueno, aquí desde luego pues vaya usted a saber lo que ha sucedido, ¿no? Lo que está claro es que irse de la lengua siempre es peligroso, también trabajar en ciertos ámbitos es peligrosísimo, ya lo vemos, ¿no? Que hay muchos intereses enfrentados y son intereses que además, en fin, implican a toda esta situación que va a haber con el anticristo, toda esta situación extraterrestre. Todo esto se está trabajando muy bien desde hace ya décadas, para que cuando llegue el momento pues puedan producir ese gran engaño, que la gente piense que los que se están presentando pues son auténticos extraterrestres que vienen a ayudar a la humanidad en esa situación tan complicada, ¿no? Por todos lados. Bueno, esos no van a ser extraterrestres tal como los conocemos o pensamos que tendrían que ser, sino que van a ser ángeles caídos haciéndose pasar por ellos. Va a ser un gran engaño que ya está pues avisado en la Biblia, y en el cual pues se nos advierte de que hasta los escogidos van a caer, es decir, que debemos también una vez más pues estar preparados. Y también pues ha habido esta otra situación con este otro investigador, este otro ufólogo, famoso investigador de ovnis, muere inesperadamente en Estados Unidos. Bueno, pues esto ha sido también esta semana. David Wilcock, un autodenominado investigador estadounidense de ovnis y un destacado creador y autor de contenido paranormal, ha sido hallado muerto en lo que se ha dictaminado como suicidio. El incidente ocurrió días después de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara una investigación sobre una serie de misteriosas muertes y desapariciones de casi una docena de científicos estadounidenses a partir de 2023. Los investigadores tenían acceso a algunos de los secretos nucleares y espaciales mejor guardados del país. 2 días antes de su muerte, publicó un mensaje en X diciendo crípticamente que había tenido cosas muy intensas este fin de semana. Quiero que todos sepan cuánto los amo y aprecio, escribió Wilcock. Bueno, pues otra muerte misteriosa relacionada con el tema OVNI que ha acontecido, una noticia que ha surgido pues esta semana. Bueno, desde luego, pues todo esto, toda esta situación, como siempre explicamos, pues también estaba profetizado que provocaría que el Espíritu Santo se fuera retirando de la tierra y, bueno, pues permitiendo cada vez más que los ángeles caídos, haciendo de las suyas, pues trayeran desgracias a nivel climático, a nivel de accidentes, a nivel pues de asesinatos, en fin, situaciones que de momento vamos viendo en contagotas, cada vez pues en mayor intensidad, pero que esto irá creciendo y que desde luego va a ser una señal de que realmente la segunda venida de Jesucristo está muy próxima. Os traemos un resumen de las noticias principales en este sentido que han sucedido esta semana. Terremoto en Japón de 7,4, activa alerta de tsunami.
Los incendios forestales en México aumentan en 2026. Las fuertes inundaciones en el sur de China obligan a realizar evacuaciones y dejan vehículos sumergidos. 2 trenes chocan de frente en Dinamarca. Hay al menos 17 heridos, 5 de ellos en estado crítico. Mortandad masiva de miles de peces en el río Pánuco con agua. Dice que es por apertura de una compuerta que provocó la mezcla de agua dulce y salada. En fin, pues situaciones que semana a semana vamos viendo cómo no cesan. Vamos a poneros ahora un vídeo también pues para resaltar otra de las profecías que había acerca de cómo los hallazgos arqueológicos pondrían encima de la mesa que realmente las cosas de la Biblia no son bromas, que todo esto es verdad. Nos decía Lucas 19:40, y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Vayamos a ver un vídeo acerca de, una vez más, pruebas de que realmente Jesucristo existió. Look at this. This is written in 91 AD. At the same time, there appeared in Judea an extraordinary person called Jesus, if it be lawful to call him a man. He was a famous worker of miracles, a teacher of those who were desirous of receiving the truth in simplicity, and brought over to him many disciples, both Jews and Gentiles. This was the Christ, whom Pilate, as the accusation of the princes of the great men of the nation, delivered up to the ignominious punishment of the cross, notwithstanding which those who first loved him did not forsake him. He appeared to them alive again the third day after his crucifixion, which numbers with numberless other wonders concerning him. And thence to this day there is a set of people who bear the name of Christian, as owning him for their head, Lord, and Master. My. This is a historical, documented witness that Jesus Christ was real, he was legitimate, and they bear record of it here in this historical narrative. From 91 AD. Yes, sir. This is 20 years after the fall of Jerusalem. This man was not a Christian. He was very anti-Christian. He was very pro-Rome. And look at this. This is written in 90. Bueno, pues ya lo habéis visto, realmente interesante si no lo conocíais. Y la última profecía que os traemos hoy, que va pues a ilustrar un vídeo, nos dice lo siguiente: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Bueno, pues a veces efectivamente los animales tienen más conocimiento que los seres humanos, muchas veces. Desde luego los animales tienen una extraña inteligencia, una inteligencia que es real y que la veremos actuar en este vídeo impresionante que os traemos para finalizar esta conferencia. No me digáis que realmente no pone los pelos de punta. Es increíble cómo los animales pues tienen ese corazón tantas veces, ¿no? Esos sentimientos puros. Es impresionante, ¿no? Cuánto tenemos que aprender también de la naturaleza y de los animales. Y para terminar, pues os traemos como siempre una cita de Ellen White. Hoy os traemos esto: crimen, hambres, pestilencia. Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. Bueno, pues cuánta verdad en estas palabras y, bueno, pues una vez más, ¿no? Como ella profetizó que en nuestros días, pues la atmósfera del cielo, la atmósfera, el aire estaría envenenado y es realmente lo que vemos.
Así que, en fin, para reflexionar una vez más. Y nada más, hasta aquí esta conferencia. Os dejamos, como siempre, pues la página web oficial, donde tenéis pues todos los temas ordenados por temáticas. También pues este blogspot, donde tenéis todo por fechas de presentación. También tenéis los estudios bíblicos en las dos páginas. Aquí tenéis pues la página de YouTube, donde aparecen las conferencias que se van presentando en Girona los sábados por la tarde. Este sábado no vamos a tener conferencia. Y nada más, pues hasta aquí esta conferencia de hoy. Esperamos, pues como siempre, que haya sido de vuestro interés. Daros las gracias a todos los que colaboráis con este canal. Y, en fin, pues emplazaros a la semana que viene. Si queréis, haremos pues el repaso de lo que acontezca a partir de hoy. Así que nada más. Esperemos que todo se vaya alineando para que podamos estar en esa situación que decía Ellen White, que podamos prepararnos para todo lo que nos viene, que podamos despertar y podamos estar totalmente convertidos. Así que nada más, despedirnos de vosotros y hasta pronto.